Hola a todas y todos. Bienvenidos una vez más a este proceso de análisis de datos dentro del proceso de doctorado. Hoy veremos métricas científicas. Normalmente y habitualmente encontramos la denominación de estas figuras que van incluidas dentro de los artículos científicos y de una propuesta de doctorado. Pues bien, veamos qué es lo que nosotros tenemos como métricas científicas. Habitualmente tenemos un eje X y un eje Y, que tenemos ciertos datos. Lo que nosotros necesitamos mostrar en una métrica son aquellos datos que nos dan una incidencia, que algo aumenta o que algo se decrementa por ciertos cambios en las variables que ingresan en nuestros algoritmos. Por ejemplo, acá tenemos el eje X con tiempo y el eje Y con datos en valores de porcentajes. Sin embargo, es importante verificar que en un gráfico de 2 dimensiones también podemos tener un gráfico de 3, incluyendo las leyendas con los valores o con los colores de cada una de las líneas que se incorporan dentro de una métrica. Una métrica debería tener mínimo 3 curvas y un máximo de 6 para evitar que la gráfica no sea muy cargada en relación a los datos que se presentan. Por ejemplo, aquí tenemos de 10 a 12 megabytes, acá tenemos de 13 a 15 megabytes en línea roja y en verde tenemos de 16 a 18 megabytes. Con esto podemos verificar que es una métrica que en función que avanza el tiempo y el incremento en porcentaje de los datos, pues nos presenta un comportamiento de esta manera, incremental. Es importante tener en cuenta que los datos pueden estar previamente ordenados según nuestro interés. ¿Qué queremos colocar? Si queremos colocar datos en crecimiento o en datos que van disminuyendo conforme van cambiando las variables. Pues bien, ahora vamos a ver cómo generar esta métrica utilizando una herramienta como MATLAB. Muy bien, ahora estamos en nuestra plataforma MATLAB, en la cual vamos a generar nuestra primera métrica. A continuación vamos a digitar el código para borrar el command window, borrar las variables en el workspace y también cerrar todas las ventanas que pueden haber estado abiertas previamente. Lo importante ahora es generar los datos para nuestro eje Y y para nuestro eje X. Como vamos a generar 3 curvas, lo importante aquí será generar 3 datos para el eje Y. Voy a comenzar como eje Y1 y en este caso vamos a colocar datos incrementales con 6 datos. Dato importante, tener en cuenta que los vectores que se generen a continuación tienen que ser todos del mismo tamaño. Listo. Tenemos el eje Y3 y nuestros valores. Muy bien. A continuación generamos nuestro vector eje X, que será común para nuestros 3 ejes Y. En este caso podemos colocar igualmente un valor incremental. Listo. Importante revisar que nuestros vectores todos sean del mismo tamaño. A continuación estamos listos para generar nuestra primera figura. Arrancamos con el comando figure, la primera figura, figure 1, y colocamos los datos importantes como la grilla. Activamos la grilla con grid on. Luego vamos a colocar hold on para sostener todos los gráficos que a continuación se suscriban en la misma área de trabajo de esta gráfica. Y vamos a activar nuestro marco alrededor de la gráfica. Listo, estamos generado la grilla y ahora procedemos con la graficación de cada una de nuestras líneas. Vamos a ayudarnos del comando plot y a continuación necesitamos dar los valores de X. En nuestro caso, nuestra variable es eje X, eje Y1. Son los primeros valores que vamos a graficar. A continuación vamos a identificar cuál es el marcador. Vamos a graficar una línea de un ancho específico.
Vamos a colocar con un ancho de 1.10. También vamos a colocar el color. Y a continuación vamos a dar un código RGB que nos va a permitir colocar el color que tenemos en nuestra línea. Vamos a colocar, por ejemplo, 254 para 255, tiene un valor alto en el color rojo. Vamos a colocar un valor bajo en el valor verde y finalmente igualmente un color bajo en la gama del azul. Listo, tenemos nuestra primera línea a graficar, pero al mismo tiempo vamos a graficar con las mismas variables eje X, eje Y, 1. Vamos a colocar un marcador, en este caso el marcador será un punto, y vamos a colocar el tamaño del marcador. En este caso lo vamos a colocar con un marcador de tamaño 12 y vamos a colocar un color. De igual manera, podemos colocar una gama específica de RGB. Por ejemplo, yo puedo poner 0 para 255, 1, que en este caso sería 255 para 255, y 0 para el valor azul. Muy bien. Una vez con estas dos líneas de comando, procedemos a identificar qué es lo que tenemos hasta el momento en la gráfica, porque el proceso subsiguiente será exactamente similar a esto y podemos copiar estas líneas. Muy bien, aquí tenemos nuestra gráfica en una línea de color rojo con unos puntos cercanos al color verde. Sin embargo, esta es nuestra primera curva. Para nuestros siguientes ejes, pues procedemos a copiar las dos líneas que tenemos ya generadas anteriormente. Vamos a cambiar al eje Y2. El tamaño del marcador lo dejamos del mismo tamaño 12, el ancho de la línea también lo dejamos con 1.10, sin embargo procedemos a cambiar la gama de colores. Es importante revisar en Paint, puede ser una opción para identificar qué colores son los que nosotros queremos específicamente que salga en cada una de nuestras opciones. Bien, vamos a graficar hasta el momento y deberíamos tener ya dos líneas en nuestro proceso. Ahí las tenemos y procedemos a copiar una vez más. Ahora con los datos del eje Y3. De igual manera no cambiamos ni el ancho de la línea ni el tamaño del marcador, pero sí cambiamos los colores. Muy bien. Y ya tenemos nuestras tres curvas. Obviamente para nuestro caso las tres curvas tienen datos lineales porque el incremento fue directamente, pero si nosotros procedemos a hacer un cambio en nuestras variables, vamos a identificar que esa curva va a tener un declive. Por ejemplo, acá podemos bajar a 4, acá podemos bajar a 7 y finalmente acá podemos bajar a 8. Si graficamos en este momento, podemos identificar que nuestras curvas ya tienen un comportamiento no lineal. Una vez que tenemos ya graficadas las curvas, nuestro proceso es generar una leyenda. Esa leyenda nos va a permitir identificar qué es cada una de esas curvas. En este caso voy a utilizar solamente los gráficos de las líneas y voy a identificar con una variable Z1, luego voy a colocar una variable Z2 para el siguiente dato y finalmente donde está graficándose la tercera línea le voy a graficar un Z3. De esta manera lo que yo identifico son solamente los ejes que yo necesito que se encuentren en mi leyenda que va a comportarse como nuestro eje Z. Muy bien, utilizamos el comando legend e identificamos solamente las variables que deseamos graficar, Z2,
y Z3. A continuación colocamos nuestras leyendas, es decir, qué queremos que salga al lado, junto al lado de la línea con ese color. Por ejemplo, eje 1, eje 2 y eje 3. Hasta ahí ya tenemos nuestros ejes, pero necesitamos decirle qué tipo de letra y el tamaño de la letra. Entonces podemos colocar font name, que nos orienta a identificar cuál es el tipo de letra que vamos a utilizar. Times New Roman. Y también el tamaño de esa letra. En este caso, lo recomendable es utilizar 14. Listo. ¿Qué más es lo que nos interesa en este momento que esa leyenda se coloque? Si por defecto nosotros dejamos tal como está en este momento, esa leyenda es posible que va a tapar las líneas que hemos generado dentro de nuestra métrica. Observemos. Y tenemos a nuestro eje X que tapa las líneas. ¿Qué es lo que necesitamos? Es decirle una ubicación diferente a la que se encuentra en este momento. De esta manera, en el mismo línea que estamos identificando las variables de legend, podemos colocar localización con el comando location y vamos a colocar la ubicación al sur y en la parte externa de la gráfica. Además, también podemos colocar la orientación. Listo. Ahora sí podemos revisar en dónde se encuentra nuestra leyenda. Ahora sí la tenemos fuera de nuestro eje y ya no nos incomoda sobre las líneas que tenemos. Estamos casi cercanos a terminar nuestra métrica. ¿Qué es lo que nos falta? El nombre de nuestros ejes X y eje Y. Entonces para eso vamos a utilizar el comando xlabel y vamos a colocar, por ejemplo, eje X. Listo. Al igual que en el sentido de la leyenda necesitamos identificar un tipo de letra y un tamaño de letra. Vamos a copiarnos nuestro comando que habíamos utilizado anteriormente. Vamos a utilizar el tamaño y el número que habíamos utilizado previamente en la leyenda. En este caso, el nombre del tipo de letra es Times New Roman y el tamaño es 14. ¿Qué es lo que necesitamos? Exactamente la misma línea para el eje Y. Vamos a copiarnos y solamente cambiamos YLabel y el eje Y. Veamos cuál es el resultado. Ahora sí tenemos eje X y Y. Podemos identificar con claridad qué nombre le hemos colocado a nuestro eje. Es importante aumentar el grado de la numeración, por ejemplo 14 o 16, para que nuestro tamaño de las leyendas se vea con claridad. Bien, hemos llegado al paso final. El paso final, y no menos importante, es identificar en dónde lo vamos a utilizar a esta gráfica. ¿Lo vamos a utilizar en un procesador de texto como Microsoft Word o lo vamos a utilizar en un procesador de texto como Overleaf, que es LaTeX? Eso significa que al mismo tiempo podríamos ya ubicar una figura para los dos formatos. Utilizamos el comando print -d meta -R800, que es la resolución, y el nombre de la figura, por ejemplo, figura B. Con eso estamos diciendo que este formato EMF de una mejor resolución que el PNG lo vamos a poder utilizar en Microsoft Word. El mismo comando, vamos a copiarnos y vamos a pegarlo, pero a diferencia de Meta vamos a utilizar el formato PDF, con el cual ya podemos trabajar sobre Overleaf. Es importante identificar mi cuadro de trabajo, donde se encuentran mis archivos, para identificar el momento que yo corra mi aplicación, deberán estar dos figuras con el nombre B y en formatos distintos. Se visualiza nuestra métrica y también el procesador, el MATLAB, comienza a trabajar
Y aquí ya tenemos nuestra figura en formato EMF y nuestra figura en formato PDF. Identifiquemos su calidad, abriendo fuera de MATLAB. Aquí tenemos nuestra gráfica y podemos hacerle un zoom e identificamos que no se pixela, que no hay una degradación en la imagen. Esa es la razón por la que nosotros utilizamos formato PDF cuando trabajamos sobre Overleaf. Sin embargo, cuando tenemos que hacer nuestro trabajo sobre Word, también tenemos una resolución en mejor calidad que la habitual en un formato PDF. Vamos a hacerle un zoom e identificamos cierta degradación en la figura. Este problema de degradación en la figura, pues efectivamente nos llama a identificar qué procesador de texto realmente es el que necesitamos. Pues ustedes ven que al hacer un zoom ya la imagen comienza a degradarse. Pues bien, esto ha sido todo con la generación de métricas. Hasta un próximo capítulo.